Espero que tengan la pijama puesta porque vamos a iniciar con meditaciones de medianoche. Vamos a iniciar, como es costumbre con meditaciones, a hablar del mundo jurídico, pero no queremos como tratar ese mundo jurídico tan pesado que aburre a la gente, sino que queremos traerlo al coloquio. Hoy nos vamos a despojar de esas palabras rimbombantes que están en todo el mundo jurídico, que están en todo ese vocabulario extenso y pesado, y hoy vamos a decir, relájese. Hoy vamos a hablar acerca de un texto del profesor Diego López Medina, catedrático de la Universidad de los Andes, quien nos comparte su manual de escritura jurídica, cuáles son esos tips y cuál es la crítica que le hace precisamente a la manera como actualmente se está desenvolviendo toda la redacción jurídica en el país. El enfoque del texto es para poder llegar a contribuir a la comunicación jurídica de una manera más eficaz y accesible. Lo que busca el profesor es promover en todo momento que las personas puedan entender el derecho sin necesidad de estar bombardeados de un montón de términos desconocidos, lo cual agrega que estos tecnicismos imposibiliten el verdadero tráfico de la comunicación dentro de ese lenguaje. Es que es ilógico, ¿no? ¿No te parece? Bastante. Porque es que se supone que el derecho está en función de la población, entonces la población no todas tienen la capacidad de acceder a una escuela de derecho en una universidad, o pues en sí no tienen capacidad de acceder a una universidad, y no todo el mundo va a estar estudiando derecho como para conocer los términos que solamente entre abogados conocemos, o entre abogados usamos, o únicamente se usan para hablar con el juez. Entonces cuando uno habla con la población, ¿cuál es la necesidad de complicar todo el lenguaje? Incluso a mí me parece que cuando estábamos iniciando la carrera, yo no sé si a ti te pasó, que habían sentencias que eran como muy pesadas y entonces usaban como muchos tecnicismos que uno iniciando la carrera decía como que, ¿qué es esto? No entiendo, o sea, y uno se sentía como que no estoy entendiendo el derecho, o yo soy tonto, o esta vaina es muy complicada. Ese es precisamente uno de los pilares de la crítica del profesor, de cómo las personas que no precisamente estudian derecho como nosotros lo hacemos, pueden llegar realmente a entender lo que una jurisprudencia está fallando para así reconocer sus derechos, cuáles son las posibilidades de poder actuar dentro del marco del caso específico de cada uno. Es por eso que muchas veces se sale a la incertidumbre en estos casos y realmente lo que deberíamos de hacer todos los abogados y todas las personas que aspiramos a movernos dentro de este mundo es a poder comunicar de una manera bastante clara y expresa, sin necesidad todo el tiempo de estar llenando de tecnicismos y llevarlo a un lenguaje un poco más popular para que las personas puedan nutrirse mejor de él y de igual manera interpretarlo para entender realmente y comprender qué es lo que están diciendo. Yo creo que las sentencias que más facilitan esto y como que mejor abordan esto de no manejar tanto tecnicismo son las de constitucionalidad o las de consulta civil, porque es que claro, las cortes son conscientes que están dirigiéndose a esa población civil y como que no les va a cuadrar a la población consultar algo que no lo entienden. Y es que el mismo Diego López lo dice, y es que en Colombia escribimos muy complicado. Y ahorita vamos a ver por qué, cuáles son las características de escribir así de complicado, pero una de las cosas es que tenemos herencia barroca, otra es porque usamos muchas palabras rebuscadas, o sea, usamos demasiadas palabras rebuscadas cuando de por sí acá el lenguaje coloquial de nosotros, a mi parecer, es bastante limpio y no hay necesidad de complicar esa comunicación mediante estructuras que no se desarrollen de una manera correcta. Y también es como una competencia que hay entre abogados, ¿no? Como que el que suene más complicado, el que suene más doctrinante, el que suene más con un libro ladrilludo, porque los mismos profesores lo reconocen. Ellos nos daban libros y nos decían como que, ay, es que este libro es un ladrillo. Entonces, los mismos profesores son conscientes de ello. Un ejemplo bastante común acerca de todo lo que estamos hablando es que imagínense ustedes que no estudian el derecho y a ustedes se les presenta un contrato que es algo que van a poder celebrar de manera bastante común durante el resto y a lo largo de sus vidas, en donde resulta bastante
dificultoso poder interpretar qué es el contenido que allí dice, cuál es la claridad de lo que soy yo firmando o suscribiendo, y muchas veces lo que voy a hacer es recurrir a alguien para que esta persona pueda hacerlo por mí, porque me imposibilitaba de comprender cuál es la terminología que se está empleando. Ya tanto las minutas como la redacción particular de un abogado acerca de cualquier tipo de contrato, pensemos en uno civil, que son tal vez de los más comunes que podamos llegar a inmiscuirnos, resulta bastante tortuoso para el ciudadano promedio poder comprender qué es eso a lo que se está adheriendo. ¿No? Y los mismos ciudadanos lo dicen cuando acceden a la administración de justicia, dicen como que, uy, pero que ellos mismos dicen, o sea, usan expresiones como, qué mamadera de gallo. Pues sí, es que claro, para personas que no saben qué estos procedimientos, nosotros porque ya nos hemos acostumbrado a que hay todo un proceso para hacer, pero para ellos esto es enredado, como que esto es innecesario someterlo a estos pasos. Y es entendible, o sea, los formalismos que se piden en ciertos contratos, ellos como que no lo ven necesario, a veces parte de la buena fe, dice, pero ¿por qué tiene que ser así? Que un título sea claro, expreso y exigible. Dice como que, pues, ¿qué es eso? No entiendo con qué diga ahí lo que es, y es eso, solamente que para nosotros ya son términos pues como arraigados y para ellos no. El profesor menciona algunos puntos, los cuales me voy a permitir leer, y son los siguientes. Dentro de nuestro lenguaje jurídico estamos bastante llenos de latinismos, porque a pesar de que este vocablo, que es raíz de nuestro actual castellano, contiene expresiones que nutren bastante el sentido de lo que se está redactando, muchas de ellas se utilizan de forma bastante innecesaria. Otro aspecto muy importante es que es muy redundante. Cuando el profesor menciona que hay expresiones como la siguiente, en cumplimiento de lo aquí estipulado, eso que está encasillado en comillas que acabo de decir, hay maneras un poco más sencillas de poderlo abarcar. ¿Cómo lo dirías? O sea, ¿cómo lo simplificarías? Si yo tuviera que redactar algo que quisiera decir en cumplimiento de lo aquí estipulado, realmente lo cambiaría de conforme a lo pactado, o de acuerdo a lo que se habló, o de conformidad con lo que está aquí escrito, o después de haber leído todo eso, sí, poderlo abarcar de una manera más simplificada para que la persona pueda llegar a entenderlo. Es que el mismo Diego lo dice aquí, es que no hay, el no usar términos tan técnicos no le va a quitar la formalidad que tiene el cargo como abogado, y es que creo que eso es otra cosa, o sea, la imagen del abogado es como que una persona supremamente crack que sabe muchísimos términos, y es que el derecho es súper complicado, pero es que el derecho no debe ser complicado porque el derecho es para el pueblo. Es el derecho de cada persona, de cada civil y extranjero en el territorio. Entonces el derecho no debe tener esas complicaciones, y entonces ¿por qué complicar los textos a los que las personas deben y necesitan acceder? Eso es lo que es como que no tiene correlación entre el objetivo del derecho y la forma en que funciona, como que no hay ese enlace que se necesita, no funciona en pro de su objetivo, a mi parecer. Hay un ejemplo bastante interesante que es el siguiente. Imagínense ustedes una canción que dura 15 minutos y que tiene una complejidad demasiado alta. Indiscutiblemente puede llegarle a la persona a gustar o no, pero el punto es que hay canciones que son mucho más cortas, que su técnica es mucho más simple y suenan demasiado bien, y es básicamente la música popular que hoy en día a las personas les gusta. Eso es un ejemplo bastante importante de traerlo como analogía, porque en el derecho vemos lo mismo, no necesariamente la sentencia del juez de 300 páginas, donde está abarcando 1.000.000 de términos que las personas no llegan a entender, es la mejor sentencia. Realmente la mejor sentencia es aquella que se pronuncia sobre lo más importante, dejando sin ningún tipo de incertidumbre todo el caso, y de igual manera poderlo expresar de la manera más sencilla y a la mayor brevedad. Es que ese es otro problema, como que la repetición y la repetición. Tú ves esas sentencias de 300 páginas y casi todo el texto se está repitiendo lo mismo y reafirmando, y es innecesario. Y entonces es una competencia entre universidades para ver quién saca el argumento más elaborado, el más complejo, que deje wow impactado, el que deja otras universidades pensando, ay, no entiendo esto qué es. Y entonces es eso, es una competencia entre egos. Y es que no vamos a negar que los abogados tienen muchísimo ego, pero entonces es esa competencia lo que genera como la riña, la necesidad de complicar las cosas. A mí no me gusta, no, porque inicialmente me estresa,
Me estresa que siempre estemos así como en esa lucha constante, cuando es que yo en lo personal no estoy estudiando para irme a luchar con otro abogado sobre quién habla más enredado, más complicado, sino que estamos luchando en pro de lo que es el objetivo de la ley. Dicho esto, ¿cuáles son las propuestas del profesor puntualmente para poder abordar toda esa problemática y corregirla? Él me va a permitir leerlas de nuevo, así como les anteriormente. En este caso, él lo que nos propone a nosotros es primeramente simplificar el lenguaje, evitar frases redundantes y largas, usar expresiones claras y directas como hoy hacemos, en lugar de en el presente acto se procederá a. Una estructura lógica del texto que hay que tener también en cuenta en todo momento, porque la manera como los conectores, las palabras y todo ello está cocinado dentro del texto tiene que estar bastante orientado a un sentido lógico. Hay que decir algo, y es que hay abogados que no saben escribir. No tienen una estructura, no saben ni por dónde iniciar y inician con el final, entonces es Abarcar las cosas desde un punto cronológico bastante sencillo, en donde todo lo pueda realmente contener sin necesidad de tener que desbordar o desviarme de qué es lo que estoy dando a entender dentro del mensaje, del texto. Hay que hacer una revisión consciente en donde se puedan buscar errores, frases innecesarias, tecnicismos confusos, leer en voz alta lo que se acaba de escribir para realmente poder entender de que lo que está allí consagrado es comprensible para las personas, no solo para mí, sino para que todo el público que pueda tomar ese texto pueda realmente obtener certeza de qué es lo que se está diciendo ahí. Eso a mí me parece un consejo muy valioso porque a nosotros nos lo dio un profesor, la verdad ahorita no recuerdo cuál, pero el profesor nos recomendó, dijo como que dejen de hacer, creo que fue el profesor León, nos dijo como que dejen de hacer las cosas a la carrera y antes de enviarme los trabajos, dense el tiempo de darle una última leída, si es necesario, léanselo a alguien más para ver si esa otra persona que no sabe del tema le encuentra lógica a lo que usted acabó de redactar, y si es así, el texto está bien. Si no, corríjalo que para eso se supone que lo está haciendo con tiempo, y es que hay que dejar de hacer las cosas a la carrera porque eso también hace que todo se complique, la comunicación se complique. Hay que tener empatía con el lector, recordar de que el objetivo de cualquier tipo de comunicación es poder dar una buena impresión de esta misma y no solamente añadirle o decorarle con terminología innecesaria. Así de igual manera hay que preguntarnos si el destinatario del texto, que puede ser otro abogado, puede ser un juez, puede ser un ciudadano, quien sea, lo va a entender de manera fácil. Por último, hacemos un cierre y llamado a la acción que el profesor nos comparte, porque él menciona de que el español jurídico en Colombia es un reto y llega muchas veces a presentarse como un callejón sin salida. El profesor de igual manera deja claro que escribir mejor en lo posible es algo que nos compete a nosotros, es algo que muy difícilmente otra persona puede llegar y enseñarnos, así como él lo hace de esa manera tan puntual, en ejercicio de lo que aspiramos nosotros a ejercer cuando ya estemos dentro de la práctica profesional, y de igual manera poder proponernos a nosotros mismos cada día mejorar nuestras redacciones, pero antes que eso saber leer para poder indiscutiblemente y eventualmente poder comunicarnos y poder escribir de la mejor manera. Antes de irnos, recuerden que una mejor argumentación, un mejor lenguaje, no solo va a facilitar la cultura, no solo va a facilitar ese trámite de la ley entre personas, sino que es que va a aliviar los sistemas de justicia. Es muy complicado estar leyendo sentencias tan extensas, demandas tan extensas en las que las personas únicamente sus argumentos repiten lo mismo una y otra vez, cuando se puede explicar, no le quita el prestigio del derecho, pero sí promueve justicia. Entonces recuerden, ustedes están actuando en favor de ustedes mismos o de la justicia. Chao.